En este video vamos a ver una alternativa para calcular LEDs de cualquier tipo. Una aplicación de Android que es capaz de calcular la resistencia limitadora para prácticamente cualquier LED, sea en serie o paralelo. También calcula la resistencia para LEDs de potencia. La interfaz, como vemos, tiene 4 campos en donde vamos a introducir los 4 valores esenciales para su funcionamiento, que son el voltaje de fuente, el número de LEDs que vamos a conectar, el voltaje del LED y la corriente que va a circular por el LED. A la derecha vemos 4 signos de interrogación. Al pulsar sobre ellos, los primeros 3 nos dan información sobre lo que introducimos en cada campo: el voltaje de fuente, número de LEDs, voltaje de LEDs. El cuarto botón nos permite cambiar entre calcular LEDs de baja potencia, introduciendo en el campo corriente en miliamperes, o cambiar la corriente a amperes para calcular LEDs de potencia. Debajo tenemos los botones para introducir valores numéricos: el botón de calcular, el botón borrar, que borra todos los campos, el botón con una flecha que nos permite eliminar un número que hayamos introducido mal, y el botón que nos permite cambiar de serie a paralelo o de paralelo a serie. Dicho esto, vamos a introducir los valores en los campos. Supongamos que tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios y queremos conectar un LED de luz blanca con un voltaje de LED de 3 voltios y una corriente máxima de 20 miliamperes. Ponemos los 12 voltios. Ahora en el número de LEDs ponemos un 1. El voltaje para ese LED lo vamos a manejar en 3 voltios. Y para la corriente, el máximo valor está en 20 miliamperes. Al momento de pulsar el botón calcular, nos da el valor de la resistencia calculada y la potencia en watts de la resistencia que debemos poner. Este valor es posible que no sea el valor comercial, por lo que debemos comprar la resistencia de un valor cercano a este, pero hacia arriba. Como en este caso, el valor es de 450 ohms, el valor comercial de esta resistencia que debemos poner sería de 470 ohms y no hacia abajo, porque si la ponemos de un valor menor, por ejemplo un valor comercial inferior, sería 390 ohms. Si hacemos esto, el valor de la corriente va a aumentar más de lo debido, resultando en daño para el LED. Pulsamos el botón más, con lo que nos da más información. Este gráfico de pastel nos informa la eficiencia de nuestro circuito. La zona roja nos muestra el consumo de la energía en la resistencia y la zona verde la energía aprovechada en el LED para producir luz. Vemos que este circuito es ineficiente porque el 75% de la energía que se está consumiendo es en la resistencia, mientras que apenas el 25% se aprovecha en el LED. Se puede dejar así si lo único que queremos es usarlo como un indicador o algo así, pero para iluminación se puede mejorar esta eficiencia aumentando el número de LEDs o disminuyendo el voltaje de la fuente. Más abajo tenemos los datos introducidos y la resistencia calculada. Después tenemos el valor comercial con la resistencia y sus bandas de colores, así como los colores de las bandas en texto. Más abajo, el valor de la resistencia para LEDs de potencia. Para estos LEDs de baja potencia la resistencia debe ser la de bandas de color. Y por último, una sugerencia para lograr que nuestro circuito sea más eficiente. La flecha nos regresa a la pantalla anterior. Para mejorar la eficiencia de nuestro circuito, vamos a agregar otro LED para que sean 2. Seleccionamos el campo que vamos a cambiar y borramos el dato con la flecha y ponemos 2 LEDs. Pulsamos directamente en el botón más para ver cuánto mejoró el circuito.
Ahora tenemos el 50% de consumo en la resistencia y el otro 50% en los LEDs. Ahora es fácil determinar que si agregamos un tercer LED, la eficiencia del circuito va a mejorar todavía más, cosa que haremos a continuación. Pero antes vamos a ver los nuevos valores resultado de este cálculo. Aquí los tenemos. La resistencia ahora es de 330 ohms a 1/8 de watt. Vamos a regresar para agregar el tercer LED. Seleccionamos el campo del número de LEDs, lo agregamos y pulsamos en el botón más. Ahora la eficiencia de nuestro circuito está en 25% de energía consumida en la resistencia y un 75% en los LEDs, con lo que tenemos un mejor diseño de circuito. Ya no podemos agregar otro LED, porque como cada LED es de 3 voltios, la suma total del voltaje de los 4 LEDs nos daría el voltaje de la fuente de 12 voltios. Entonces ya no quedaría voltaje para que la resistencia haga su trabajo. Les muestro para que lo vean. Ponemos el cuarto LED y de inmediato nos informa que debemos aumentar el voltaje de la fuente o reducir el número de LEDs. Para calcular LEDs en paralelo, vamos a borrar estos datos y a cambiar la aplicación a paralelo. Vamos a suponer que queremos conectar 10 LEDs con un cargador de celular que ya no usemos. Muchos de estos cargadores suministran una tensión de voltaje de 5 voltios. Algunos, muy pocos, son de 5.5 voltios. Seleccionamos el campo para introducir el voltaje de fuente, 5 voltios, el número de LEDs, 10, el voltaje de LED, 3 voltios, y la corriente para los LEDs, 20 mA. Pulsamos en más y vemos los resultados obtenidos. Un 40% del consumo en la resistencia y un 60% en los LEDs. Para mejorar la eficiencia de un circuito así, solo reduciendo el voltaje de la fuente. Con eso mejoraría la eficiencia de un circuito en paralelo. Por último, vamos a calcular un LED de potencia. Por ejemplo, un LED con las siguientes características. Voltaje de LED de 10 voltios y la corriente de 1 ampere. Supongamos que lo queremos conectar a un automóvil o lo queremos para iluminar un camper de alguna camioneta. Una batería de automóvil, el voltaje no es de 12 voltios, sino que estando la batería cargada, el voltaje medido sería en promedio de 12.7 voltios. Pero al encender el motor, el alternador junto con el regulador se encarga de aumentar ese voltaje hasta 13.8 voltios y en algunos casos puede subir a más de 14 voltios. Por lo tanto, voy a considerar un voltaje que sea seguro para el LED de 14.5 voltios. Primero, borramos los campos y regresamos la aplicación para calcular LEDs en serie. Esto lo hacemos porque estando en paralelo, mínimo hay que poner 2 LEDs para que sea paralelo. Nosotros solo vamos a calcular uno. Introducimos los datos: voltaje de fuente de 14.5, número de LED 1, voltaje de LED 10 voltios. Podemos introducir la corriente con un valor de 1000 directamente o cambiamos la función para introducir amperes. Como la corriente de LED es de 1 ampere, pulsamos en el 1 y pulsamos directamente en el botón más. Vemos el consumo mayor es en el LED, 69% contra un 31% de energía consumida en la resistencia. El valor calculado es de 4.5 ohms, el valor comercial de 4.7 ohms. Este valor bajo de la resistencia se debe a que el LED consume 1 ampere. La resistencia comercial que más se aproxima es de 4.7 ohms a 5 watts.
Si conectamos el LED con una resistencia de menos watts, se va a calentar en exceso y terminará por quemarse. Ya como nota final, solo por si alguien quiere implementar uno de estos LEDs de potencia, es muy importante señalar que debido al mayor consumo que tienen estos LEDs, se tienen que colocar en unos disipadores de calor grandes para protegerlos de la temperatura que generan durante su funcionamiento. Ese que están viendo ahora mismo resultó insuficiente para este LED de 1 ampere, por lo que tengo que usar uno más grande o colocarle un ventilador para ayudar a que el calor se disipe. Yo creo que voy a optar por la primera opción y colocaré un disipador de mayor tamaño. Espero que el video y la aplicación les sea de utilidad. Para quienes la quieran descargar, se encuentra disponible de manera gratuita para dispositivos Android. En la descripción de este video les dejo el link para quien la quiera descargar. En el siguiente video veremos el uso de la tarjeta de experimentación Protoboard. Eso es todo, hasta pronto y que les vaya bien.